Hello, hello, good afternoon, welcome everybody. Thank you very much for coming. Let me tell you that we will have translation, channel 2 for English, channel 5 for Spanish. Our Vice Minister is going to speak in Spanish, but you will dispose the translation, okay? Let me switch to Spanish and to introduce the conference that is going to offer our Vice Minister, William Castillo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia magistral por parte del Viceministro Antibloqueo, de Políticas Antibloqueo de Venezuela, el Viceministro William Castillo, quien nos va a hacer una presentación acerca de dos temas relevantes en este momento. En primer lugar, el tema de las elecciones presidenciales y la relación de este asunto con las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela. Después de la exposición del viceministro, que debe durar aproximadamente unas 2 horas y media, no mentira, va a ser 45 minutos. Unos 45 minutos, vamos a abrir un espacio para algún comentario, alguna pregunta, así que las delegaciones que deseen hacer alguna intervención lo hacen con la metodología de siempre. Para comenzar entonces, vamos a darle de inmediato y aprovechar el tiempo, la palabra a el viceministro William Castillo. Adelante, viceministro. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí presentes y escuchar la verdad de Venezuela. Vamos a hablar en estos minutos de algunos hechos, vamos a dar algunos datos, vamos a ofrecer algunas informaciones a nombre de nuestro país que no van a encontrar en la prensa internacional y que van a encontrar profundamente manipulado en eso que ahora se llaman los medios sociales, las redes sociales. Quiero agradecer en nombre del presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto el 28 de julio pasado por el pueblo venezolano, entonces su asistencia aquí a esta conferencia. Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y nuestro país ha denunciado que en Venezuela está en proceso un cibergolpe de Estado de naturaleza fascista, de naturaleza muy violenta, que pretende, excusándose en los resultados del pasado 28 de julio de la elección presidencial, justificar la desestabilización política y buscar el derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela. Adelante. Vamos a revisar brevemente y permítanme explicarles que este proceso comenzó antes del 28 de julio, se produjeron unos hechos el propio 28 de julio y se han producido otros hechos posteriores a esta fecha. Antes del 28 de julio, al mundo se le vendió que en Venezuela estaba decidido un resultado electoral. Se instaló una narrativa ampliamente difundida para decir que ya había un resultado electoral y que si ese resultado no coincidía con esa narrativa, es que se iba a producir un fraude electoral. Esto parece algo baladí, algo poco importante, pero sirvió para crear un clima, tanto internacional como una parte de la población venezolana, de anticipar probablemente hechos que efectivamente terminaron ocurriendo. Se difundieron falsos resultados de falsas encuestas. Se instaló una narrativa a través de las redes sociales para legitimar esos números y muchas agencias de noticias y medios de información dieron eso como un hecho cierto. Deben saber ustedes que Venezuela es un país profundamente democrático en el cual es frecuente la realización de elecciones
Para que tengan una idea, desde 1998, cuando fue electo el comandante Hugo Chávez, en Venezuela se han realizado, con la del 28 de julio, 38 procesos electorales a distintos niveles, a niveles locales, municipales, regionales y nacionales, y se han realizado 5 eventos referendarios muy importantes, incluyendo un referendo presidencial. Digo esto porque el pueblo venezolano es un pueblo acostumbrado a votar, que ama el voto, ama la democracia y es profundamente respetuoso de esos procesos. Después del 28 de julio se produjeron algunos hechos. Tras una jornada electoral absolutamente pacífica y normal, en la noche se produjeron unos hechos a los cuales nos vamos a referir. Y finalmente, desde el 28 de julio en la noche y los días posteriores, se produjeron eventos muy graves, eventos de violencia, asesinatos de personas, que vamos a estar hablando, y sobre todo en este escenario, que es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Un hecho importante se produjo un mes antes de las elecciones. El que era el principal candidato presidencial se negó a acudir a una cita por el órgano electoral donde se firmó un acuerdo para el respeto a los resultados. Y este acuerdo lo firmaron todos menos 2 candidatos. De los 10 candidatos que habían, 8 firmaron este acuerdo de respeto a los resultados y 2 candidatos se negaron a firmar. Ya anticipaban de alguna manera cuál iba a ser su postura ante los resultados electorales al no asistir a la cita convocada por el órgano electoral. Es decir, acudieron a unas elecciones regidas por el órgano electoral, pero se negaron a firmar un acuerdo político para el respeto de los resultados del órgano electoral. Siguiente. Y a 10 días de la elección electoral, el principal partido de la oposición, partido que representa grupos de extrema derecha en Venezuela, ofreció una rueda de prensa sumamente grave, porque en esa rueda de prensa ellos dijeron que habían montado un sistema y que ellos tendrían los documentos y las actas electorales ya y que solo reconocerían lo que ellos dijeran. Este hecho no fue difundido al mundo, no fue conocido por el mundo, porque debe ser un caso único en que un partido político que participe en una elección dice 10 días antes que él montó un sistema de conteo propio y que solo va a atender lo que diga ese sistema. Fue un hecho realmente grave que significaba un desafío y una violación de la normativa electoral en el país y que probablemente sería una violación también a la ley en cualquier país del mundo democrático. Siguiente. El día anterior a las elecciones, el 27 de julio, desde el Reino Unido se montó una página, se registró una página en Internet que va a ser finalmente la página que va a presentar los resultados o los supuestos resultados de la elección. Un portal en Internet privado, se desconoce quiénes son sus dueños, está a nombre de compañías privadas, y desde esa página que se registra, ese portal que se registra el día antes de la elección, se va a montar una operación para tratar de dar una visión de los resultados electorales distintos a los que iba a dar efectivamente el órgano electoral. Con estos elementos, con estos hechos, lo que quiero decir, y quisiera que se entendiera, es que se crearon condiciones de opinión, de comunicación y condiciones políticas para un desconocimiento de los resultados electorales y un desconocimiento de la autoridad electoral, como efectivamente terminó ocurriendo. Adelante. El 28 de julio, como les dije, al igual que en 37 procesos similares desde 1998, el pueblo venezolano acudió a votar en paz. No hubo un solo incidente
en ninguna de las mesas ni de los centros de votación, de 15.000 centros de votación y 30.000 mesas de votación que había en todo el territorio nacional. Efectivamente fue un ejercicio democrático y pacífico del pueblo venezolano. Pero ese mismo día, a las 2 de la tarde, cuando acudió a votar, el candidato de la extrema derecha en Venezuela y principal candidato, principal rival del presidente Nicolás Maduro, emitió una declaración a los medios internacionales. Y ahí dice algo que está siendo investigado y por lo cual fue investigado esta persona por el Ministerio Público de Venezuela. Porque él revela el mismo día de la votación que ellos tenían sus propios métodos, que iban a esperar que el Consejo Electoral diera los resultados, pero, agrega esta declaración, si no se producía esa declaración, ellos iban a dar sus propios resultados. Esto también es un hecho inédito en la historia electoral de Venezuela y habría que preguntarse si no es un hecho inédito en la historia electoral de la democracia en el mundo. Repito, el mismo día de la votación dijo: esperaremos los resultados oficiales y si no se producen, nosotros daremos nuestros resultados, que son los que ya habían adelantado que iban a reconocer. La noche del 28 de julio se produce un ataque contra la plataforma electoral de Venezuela. Se produce un ciberataque masivo contra el sistema de transmisión de datos. Venezuela tiene un sistema de votación electrónico donde los resultados se mandan por internet a un centro de cómputo nacional. Ese sistema fue atacado, la página web para la difusión de los resultados fue atacada la misma noche, tratando de producir lo que el presidente Nicolás Maduro ha denominado un apagón electoral, un blackout electoral. Es decir, que el Consejo Electoral no tuviera a su mano los resultados de la elección. Afortunadamente, para la paz de nuestro país, el ataque no logró su objetivo absoluto. Efectivamente, impidió parte de la transmisión, saboteó parte del proceso, pero el Consejo Electoral pudo finalmente, la noche del 28, ofrecer un resultado con el 80% de los votos y proclamó al presidente Nicolás Maduro ganador de acuerdo a ese resultado. Siguiente. La misma noche comenzaron un grupo de protestas violentas en distintas partes del país. Las primeras de estas protestas se produjeron en los propios centros electorales, donde se trató de dañar la infraestructura de los centros electorales. 10 sedes del poder electoral de todo el país fueron atacados esa misma noche, buscando quizás precisamente sumarse a este proceso de ataque a los resultados electorales. Y comenzó un plan de violencia en la calle muy grave del cual queremos aquí, en esta sede donde se defienden los derechos humanos del mundo, donde el multilateralismo tiene la obligación de promover y proteger los derechos humanos, se conozca también la violación masiva y grave de los derechos humanos de un grupo importante de venezolanos y del pueblo venezolano en su conjunto. Adelante. Y desde el 29 de julio en la mañana, bajo la excusa de que se trataba de protestas pacíficas, así lo escribió la prensa internacional, así se difundió por las redes sociales, así lo dijeron en Europa las agencias de noticias como la agencia EFE, la agencia Reuters, las agencias estadounidenses AP, la agencia francesa AFP, la agencia alemana DW, en un alineamiento monopólico de la información sobre Venezuela, dijeron que en Venezuela se estaban produciendo protestas pacíficas en función de un supuesto fraude electoral.
Y esas protestas llevaron a la muerte en 4 días a 25 ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. 23 ciudadanos civiles, 2 funcionarios militares fueron asesinados en el contexto de estas violencias, mientras la prensa clamaba al mundo que se trataba de protestas pacíficas contra el fraude y que algunas instituciones, incluso en este escenario de derechos humanos, validan como protestas pacíficas y siguen hablando de protestas pacíficas. Venezuela se pregunta por qué no hay derechos para 25 familias que perdieron padres, hijos, hermanos, a manos de grupos violentos que los asesinaron. No hemos querido traer los videos, pero están disponibles en las plataformas públicas de Venezuela los videos grabados por propios ciudadanos sobre estos ataques. No hay una sola imagen en esos videos que incrimine a un cuerpo de seguridad o a un funcionario de seguridad. No hay una sola imagen que incrimine a un funcionario militar. Todos los videos recopilados son de ataques de grupos de delincuentes organizados para atacar a la población venezolana. Y aquí hay un balance dramático de esas agresiones. Se produjeron en total 25 asesinatos, 192 personas fueron heridas, con heridas de distinta gravedad. Hubo 494 agresiones contra la infraestructura pública del país. Se atacaron centros de salud, se atacaron escuelas, sedes del poder electoral, infraestructura de transporte público, se atacaron módulos policiales y uno se pregunta si hay una protesta pacífica, ¿por qué se ataca un hospital o un centro de salud o una escuela si se trata de una protesta pacífica contra un supuesto resultado electoral? De tal manera que este plan y estos números y estas cifras deben ser conocidas y el mundo debe reflexionar sobre la gravedad de lo que ocurrió posteriormente al 28 de julio en la República Bolivariana de Venezuela. Permítame rápidamente, para no aburrirlos, hablarles de algunas cifras. Esta es una data sobre los asesinados y los datos estadísticos recopilados por el Ministerio Público, por la Fiscalía General de Venezuela, sobre estas personas. El 52% eran jóvenes, estaban entre 25 y 44 años de los asesinados. Ocurrió el 72% de estos asesinatos en las cercanías o directamente en los sitios donde se produjeron las protestas. Es decir, las personas fueron asesinadas en el sitio donde estaban las protestas. La mayoría de estos números, ¿verdad? El 72%, fueron considerados crímenes por el Ministerio Público y el 12% como crímenes de odio. Hubo agresiones, golpizas, ataques a personas que iban circulando por las calles y 2 crímenes de odio contra 2 mujeres. Y el 88% de las víctimas eran hombres. Adelante. Otros datos, 253 de los 493 ataques fueron contra módulos o infraestructura de los cuerpos de seguridad. 253 ataques contra la policía o contra módulos y sedes policiales. 75 escuelas e infraestructura educativa fueron atacadas. 50 sedes o unidades de transporte público fueron atacadas en varias ciudades. 41 centros de salud. 27 monumentos fueron destruidos. Monumentos de nuestro padre Simón Bolívar, nuestro padre libertador, o incluso de nuestros indígenas, que son monumentos históricos de nuestro país, fueron destruidos.
deberíamos reflexionar sobre dónde, en qué países, en qué contexto suceden este tipo de destrucción simbólica de la identidad de un país. ¿Y por qué? Y cómo esto puede tener relación o no con una protesta electoral pacífica. Adelante. Simultáneamente, se produjo lo que hemos llamado un ciberataque masivo a la infraestructura pública de Venezuela y algunas empresas privadas incluso fueron afectadas. Se atacó durante varios días los accesos internacionales a Internet de parte de Venezuela. Se atacó desde la página desde la Presidencia de la República, la página del órgano electoral, del Ministerio de la Defensa. Se atacaron páginas de bancos públicos y privados para dificultar las operaciones normales de la gente. Es decir, el plan incluía un sabotaje a la vida normal de los ciudadanos, que incluso tuvieron dificultades durante un par de días para hacer algunas transacciones por los ataques que se produjeron. En total fueron atacadas 136 plataformas e instituciones, entre públicas y privadas, desde el extranjero, con anuncios públicos de grupos de hackers maliciosos como Anonymous y otros grupos que se responsabilizaron de estos ataques. Y no es la primera vez que Venezuela sufre este tipo de agresiones informáticas. Se ha producido durante varios hechos, durante varios momentos en esta última década, y siempre ha sido en un contexto de violencia. Se buscaba, a juicio de la República Bolivariana de Venezuela, de generar también un blackout del Internet y con esa excusa acusar al gobierno de estar limitando la libertad de expresión y de información. La magnitud de estos ataques llegó a representar en algunos momentos hasta 30 millones de ataques por minuto. Esta cifra fue dada por varias empresas internacionales de medición de los temas informáticos. Ustedes saben que hay empresas del mundo que se dedican a medir este tipo, a hacer estas mediciones, y que en sus momentos más graves, esto es un volumen de ataque que no había sufrido nunca la plataforma informática y de telecomunicaciones de Venezuela. El gobierno ha estimado que se invirtieron cerca de $1.000 millones en esta operación de ataque contra la infraestructura informática de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál ha sido la acción que ha tomado el gobierno bolivariano, el gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro para atender esta situación? Evidentemente hubo una acción de seguridad pública. Se detuvieron más de 2.200 personas en 5 días. La gran mayoría de ellos, en flagrancia, fueron capturados en los sitios y buena parte de ellos confesaron su participación en los hechos de violencia. Se ha traído a estos escenarios y al escenario mediático la información de que fueron detenidos muchos jóvenes, menores de edad, y efectivamente un grupo de ellos fue detenido en los sitios donde se estaban produciendo los actos de violencia. Y actuó la ley, actuó el sistema judicial venezolano y ya prácticamente todos esos menores de edad han sido entregados a sus familias. Eso no se dice, que después de registrarlo como menores transgresores, de acuerdo a la ley venezolana, fueron devueltos a sus familias. No hay menores de edad detenidos en Venezuela a causa de estas protestas. Pero quienes sí deben asumir sus responsabilidades, quienes destruyeron, agredieron y mataron ciudadanos venezolanos. Esos sí serán juzgados con todo el peso de la ley. Pero aquellos ciudadanos que de alguna manera fueron involucrados porque estaban cerca o no cometieron un delito grave, por supuesto existen los mecanismos judiciales, ¿verdad?, de sustitución de pena, de perdón para estos ciudadanos y se han aplicado. Se sigue diciendo en estos espacios
que hay personas detenidas, que hay niños torturados, cuando eso es absolutamente falso. No se validan esas fuentes. Quienes hacen esas afirmaciones en estos espacios, como hace unas horas se han hecho, no usan el sistema judicial venezolano, no presentan las quejas ante la policía ni ante los tribunales de Venezuela. Es decir, no agotan las vías internas para hacer las denuncias y basados en informaciones de las redes sociales se arman informes en estos espacios multilaterales contra Venezuela, con mentiras, con falsas noticias y con informaciones anónimas. Así que Venezuela tiene una constitución y actuó el gobierno bolivariano en el marco de esa constitución. Y esa constitución dice que cuando existe un conflicto de gravedad que afecta la vida pública, debe recurrirse al árbitro de la sociedad venezolana. Y el árbitro de la sociedad venezolana es el Tribunal Supremo de Justicia. Es la máxima instancia judicial. Así como se han resuelto muchas controversias electorales en muchas partes del mundo que tienen establecida la vía judicial, en Venezuela se recurrió a la vía judicial para que despejara, para que investigara, para que contrastara todas las pruebas y pudiese emitir un resultado cierto al pueblo de Venezuela. Así que el propio presidente de la República, quien había sido nombrado por el órgano electoral como ganador, solicitó al Tribunal Supremo que investigara y que citara, y esto es muy importante, a todos quienes habían participado en la elección. Es decir, a 10 candidatos y a 38 partidos políticos que por la ley debían tener en sus manos las copias de las actas y las copias de los documentos. Entonces el Tribunal Supremo convocó a los 10 candidatos y convocó a los 38 partidos políticos y les dijo a todos, traigan su documentación, vamos a contrastarla para ver qué es lo que pasa, porque algunas personas dicen que tienen un resultado mientras que el Poder Electoral tenía otros resultados. Porque entonces ya en esos 4 días de violencia y a través de esa página anónima en Internet, se le ha vendido al mundo que hay un resultado electoral. Y se pretende sustituir las leyes, la Constitución, las instituciones de Venezuela por Internet. Se pretende que un Estado acepte que una página privada emite unos resultados y esa página sea validada. Incluso, lamentablemente, queridos embajadores, embajadoras, y a todos los que agradecemos su participación aquí, incluso gobiernos, tanto de la Unión Europea como de América Latina, quieren exigirle sobre la base de esa página al gobierno de Venezuela que diga si eso es así o no. Es decir, ellos pretenden aceptar la imposición de una página privada anónima en Internet como validador de los resultados electorales en Venezuela. Y eso ningún país, ningún Estado soberano lo aceptaría y por supuesto tampoco lo acepta las leyes y las instituciones y los poderes públicos en Venezuela. Porque este es un ataque al Estado venezolano. Este es un ataque que atacó al poder electoral y que luego de superada esa fase electoral atacó al poder judicial, como vamos a ver. Entonces, no, vamos atrás, por favor. La Corte Suprema de Justicia durante 3 semanas convocó a todos los actores. De esos 38 partidos y 10 candidatos, acudieron 9 candidatos y los 38 partidos. De los 38 partidos, solo 4 no entregaron la documentación completa. Esos 4 partidos son los 4 partidos que apoyaron al candidato de la oposición que se declaró ganador. Y el único candidato que no acudió al Tribunal Supremo de Justicia fue el candidato que se declaró ganador. Lo curioso, y repito, nunca lo van a ver aquí en una nota de una agencia de noticias, es que los partidos, los 4 partidos que acudieron al Tribunal Supremo, pero que no llevaron documentación,
dijeron que ellos no tenían la documentación en sus manos. Es decir, se desligaron su responsabilidad de lo que estaba siendo publicado en Internet. Los partidos que apoyaron a ese candidato. Mientras que ese candidato seguía insistiendo, gracias al gran apoyo mediático que tiene, que él ganó la elección y que tenía que ser reconocido porque había una página privada que decía que él había ganado la elección. Esto puede parecer una historia de ficción, pero es una historia real. Adelante. Y posteriormente se ha producido entonces una continuidad de esa política a través de una ofensiva internacional contra el Estado venezolano. Ya no solo contra el resultado electoral, sino contra la propia existencia del Estado venezolano. Se está tratando de crear una nueva versión del fracasado y fenecido Grupo de Lima, que ahora tendrá otra ciudad, me imagino, embajador, de sede. Un grupo que no tiene ninguna validación en Naciones Unidas. Es un grupo político que pretende imponerle sus decisiones a la República de Venezuela. Se han implementado las sanciones elevándose en estos días de 930 a 947 medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela. 16 de esas medidas fueron contra funcionarios públicos y 6 de ellas contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, hay una presión a través de sanciones contra la independencia y la integridad del Poder Judicial en Venezuela. Algo que Venezuela rechaza y todos los poderes públicos han rechazado con contundencia. Un avión privado incluso que presta servicios a la República Bolivariana de Venezuela, que es contratado eventualmente por Venezuela, fue confiscado y trasladado a los Estados Unidos. Es decir, incluso personas privadas están siendo víctimas de estas medidas porque Estados Unidos, que dirige esta política, que dirigió a los partidos y financió a los partidos que llevan esta política, dice que Venezuela ahora tiene que ser castigada por el resultado electoral. Y termino con la denuncia de un gravísimo plan violento. El plan fascista no terminó en los 4 días posteriores. Hace apenas unas horas, el Estado venezolano ha incautado más de 400 armas de guerra, fusiles de asalto y armas de guerra que pasaron por Estados Unidos, salieron desde Estados Unidos o vienen en la información de uso, dice, únicamente para uso del ejército de Estados Unidos. ¿Quién puso esas armas en Venezuela y para qué? ¿A quiénes le iban a ser entregadas esas armas? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué tiene que ver esas armas con un debate electoral que fue canalizado por la vía judicial? Queremos denunciar esto. El presidente de la República se ha puesto al frente y ha denunciado. Han sido capturados en las últimas horas en Venezuela un ciudadano estadounidense, militar activo del ejército de Estados Unidos, un Navy SEAL, como le dicen. Han sido capturadas 2 personas vinculadas a los servicios de inteligencia del Reino de España y ha sido capturado un ciudadano de nacionalidad checoslovaca, la República Checa, perdón, no de Checoslovaquia porque ya no existe, de la República Checa, capturado también con vinculaciones a grupos de mercenarios internacionales y sospechamos que existen otros mercenarios que han participado en otras guerras en Afganistán, en Irak y que están hoy en Venezuela. De tal manera que después del resultado electoral, cuando se ha canalizado judicialmente una controversia electoral, cuando la oposición renunció a utilizar los recursos que le da la ley para impugnar el resultado, porque podía haber impugnado el resultado, pero prefirió declararse ganador y tratar de, a través de una página de hacerlo,
y ahora se pretende continuar con este plan de grupos. Hace también unas horas, un conocido mercenario contratista del Pentágono, el señor Eric Springs, que han estado amenazando que va a ir a Venezuela a asesinar al presidente de Venezuela. Se está financiando públicamente a través de Internet, pidiendo recursos para introducir mercenarios a Venezuela para crear violencia y asesinar a altas autoridades del país. Y sigue, por supuesto, una campaña de falsos positivos, de noticias y de mentiras sobre la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros simplemente en este escenario queremos llamar a la reflexión al mundo, a los representantes, a los defensores de los derechos humanos, al mundo que cree en la paz, porque esta agresión no se puede entender sin los problemas geopolíticos que está viviendo el mundo. Sin este ataque que hoy se está produciendo también en Honduras, en Colombia, en varios países donde están amenazados sus presidentes de ser derrocados. Hay una ofensiva para generar violencia en América Latina y en el Caribe, para llevar a nuestros países a ser parte de una confrontación global, cuando América Latina se ha declarado zona de paz y se pretende a través de la violencia lograr lo que no se logra a través de los procesos electorales y a través de los procesos democráticos en Venezuela. Así que yo agradezco muchísimo haberme podido dirigir a ustedes, hacer estos comentarios y bueno, estamos abiertos a sus preguntas. La democracia en Venezuela está activa, nuestro país está en paz, está trabajando y Venezuela solo pide respeto a su soberanía y a sus derechos como miembro pleno de la Comunidad de Naciones del Mundo. Gracias. Bien, muchas gracias al viceministro William Castillo. Aquellas delegaciones que quieran hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, pueden hacerlo con la señal de costumbre. Las delegaciones que no sean estados, que sean de otra característica, por favor pueden decir su nombre y la organización que representan. Voy a ir tomando nota entonces de las delegaciones. En primer lugar, la República de Cuba, por favor. Muchas gracias, embajador Alexander y al viceministro William Castillo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecerles por la organización de este evento que es muy oportuno, que coincide con la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos. No solo agradecerles, sino también felicitarlos por esta iniciativa que me parece excelente, que ustedes, en la persona del viceministro, pueda estar acá compartiendo esta valiosa información que es de gran importancia y de mucha utilidad y de mucho interés. La información que usted ha compartido nos ubica en una mejor posición para comprender y poder defender lo que tiene lugar hoy en Venezuela y los intentos que existen por cambiar el sistema político, jurídico y social que el pueblo venezolano en su gran mayoría ha decidido construir desde hace ya décadas. Yo me parece muy oportuno también que usted esté compartiendo información sobre medidas coercitivas unilaterales impuestas contra la República Bolivariana de Venezuela, las cuales sin duda tienen un gran impacto en el disfrute de todos los derechos humanos, no solo los económicos, sociales y culturales, sino también los derechos civiles y políticos y los derechos colectivos como el derecho a la paz, al desarrollo. Entonces es muy oportuno que usted nos esté compartiendo esta información, incluyendo los materiales impresos que se han distribuido en sala, que resultan de mucha utilidad. Para concluir, yo creo que se impone un comentario que pasa también por la visión de Cuba y lo que ha tenido que enfrentar Cuba durante más de 60 años. Como ustedes saben, sufrimos un bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y recrudecido a tal punto que afecta muchísimo el desarrollo de nuestro comercio, de la economía y por tanto el disfrute de los derechos humanos.
Eso significa que sabemos lo que ustedes están sufriendo ahora y nos solidarizamos con la situación que se pretende también imponer y generalizar en su país. Y yo quería finalizar con el comentario de que defender la soberanía, defender la autodeterminación, tener la convicción de la necesidad de construir un proyecto político y social propio basado en la voluntad de la mayoría del pueblo, no puede ser considerado una violación de derechos humanos y para nada un delito. Es un derecho que tienen todos los países y que hay que respetarlo. Y así es como debemos verlo. En Venezuela se construye, como se construye en Cuba y en muchos lugares del mundo, un modelo propio basado en la voluntad popular, en un gobierno popular, y eso hay que respetarlo. Y ningún país o grupo de países tienen derecho a tratar de cambiar esa voluntad popular, y mucho menos hacerlo a través de presiones políticas en el Consejo o en otro foro internacional, ni a través de medidas coercitivas unilaterales. Los que cometen un delito son los que intentan cambiar por la fuerza y con presiones políticas lo que la sociedad desea construir. Así que finalizo felicitándolos nuevamente por esta iniciativa y exhortándolos a que en el futuro se repita para que la comunidad diplomática en Ginebra pueda tener de primera mano informaciones tan importantes como la que usted ha compartido en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al embajador de Cuba. Tiene la palabra el embajador de Siria, prevenido la Federación de Rusia. Thank you, Ambassador Alexander, for convening this timely and very important side event. And thank you, Deputy Minister, for being with us and to share this very important information. It's not a secret that unilateral coercive measures are one of the tools of political pressures and interference in the internal affairs by Western hegemonic countries, if not the only ones, against countries whose policies do not suit the interest and dictation of those countries, and their arrogant tendency to impose specific templates on countries and hijack their national decision. We have witnessed that in cases of all countries targeted by these measures. So the illegality of such measures is undoubtedly confirmed from the perspective of international law, including the principle of the UN Charter. This is in addition to the catastrophic humanitarian consequences that we addressed on different occasions, including during the last interactive dialogue with the Special Rapporteur, Ms. Alina Douhan, where some Western countries repeat the usual pretext to defend their illegal and inhuman policy, attempting to exonerate themselves from the inhuman consequences associated to these measures, which is indeed punish an entire nation through causing pain and suffering where it hurts the most. As rightly pointed out in this impressive publication prepared by the Venezuelan Anti-Blockade Observatory. Today, we are witnessing ongoing and escalating campaigns to interfere in the electoral process of the Bolivarian Republic of Venezuela, including through the use of various UN bodies, especially the Human Rights Council, to judge and evaluate the result of electoral process, which are one of the main exclusive sovereign powers of states. Such a trend must be rejected and commonly confronted. We renew our congratulations to Venezuela on organizing the elections and our absolute confidence in their result, which reflect the free will of the Venezuelan people. We affirm that the hegemonic policy of some Western countries require us as a state with independent decision and will to seek the highest level of cooperation and mutual support, to forge partnership with all countries that share our principles and values, and to seek goodness and peace in this world. Thank you. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra la delegación de Rusia, prevenido la República de Belarus.
Thank you very much, dear Ambassador Alexander, esteemed Mr. Vice Minister Castillo. First, dear colleagues, I would like to thank the Permanent Mission of Venezuela for organizing today's very important event dedicated to two very important issues, namely UCMs and elections. We would also like to join the previous speakers who congratulated our Bolivarian colleagues with successful presidential elections that took place on July 28th. We have a first-hand experience of those elections. Observers from Russia were there and did not identify any serious violations during the electoral process. We are also fully aware of the unprecedented mobilization of the opposition forces with the direct assistance of the United States with the aim to unite the protest voters in order to discredit the policy of the authorities. On August 22nd, the Venezuelan Supreme Court of Justice issued a ruling in which the electoral chamber of such instance validated the results of the presidential election, where Nicolas Maduro Moros was elected as president for the period of 2025-2031. We join those who call for due respect for the court's decision of the sovereign member state. We firmly reject any act of interference in the internal affairs of Venezuela, as well as the disregard of its institutions, as well as acts that seek to curtail the sovereignty and political independence of the Venezuelan people. And now just a very short comment on the second, but also very important issue on the unilateral coercive measures. Our principled position is well known. UCMs are illegitimate, unjustified, and inhumane. By their very nature, they contradict the purposes and principles of the UN Charter and international law. We firmly reject the imposition of UCMs against Venezuela, whose purpose is to continue promoting a failed strategy of regime change by force. In general, as the Vice Minister noted, there are about 950 UCMs, including those new ones which have been introduced by the US and its allies after the elections. Those illegitimate UCMs prevent the full enjoyment of human rights of the Venezuelan people and the social policies implemented by the Bolivarian government. These illegal measures, which have been in place since 2015, have been meticulously documented by the Venezuelan Anti-Blockade Observatory, enabling a comprehensive analysis of their devastating efforts. We welcome the officially launched last July the geopolitical map of sanctions, which aims to raise awareness at the global level of the negative impact of UCMs. And last but not least, the ultimate goal for this map is to enable members of the international community, as well as civil society, academia, and other relevant institutions to be able to measure the overall impact of UCMs. We fully support Venezuela's just and fair demands to ensure its legitimate right to live without sanctions and to freely and fully develop its national economy. Thank you for your attention. Muchas gracias a la delegación de la Federación de Rusia. Tenemos disposición de la sala por 10 minutos más. Tengo 5 oradores. Me gustaría, si fuera posible, en la medida de sus capacidades, de tomar 1 minuto para cada una de las declaraciones, para que al viceministro le queden unos 5 minutos para responder o comentar sus apreciaciones. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Belarus, prevenida la delegación de Nicaragua. Thank you very much, Ambassador Alexander, and distinguished Deputy Minister Castillo. Thank you very much for the organizing this event, for very important information from the first hand about what's going on around Venezuela. And I would like to say that
looking very carefully at the information you provided, I just saw that many of our countries, including my own country, Belarus, we're facing, will be facing very similar scenario of coup d'etat in our countries, of organizing, orchestrated from abroad, anti-government riots in order to undermine the legitimate power in the country and to interfere into internal affairs of the country. We see the same manipulation by social media, by famous international media in organizing very similar examples of using of cyber attacks on the infrastructure, governmental infrastructure, social media infrastructure, etc. And I would like to say that I would like to express our solidarity and support to the Venezuela sovereignty, to the choice of Venezuelan people. And I would like to say that we consider more and more, could consider the UCM as one of the tools of undermining electoral sovereignty of the countries. In case of Venezuela is a very vivid example. And I would like to say that Belarus is ready to stay together with our partners and friends in defending sovereign rights of countries, sovereign rights of people to choose their authorities and to stay together against unlegitimate UCM. I thank you. Muchas gracias, embajadora. Tiene la palabra la embajadora de Nicaragua, prevenido la República Islámica de Irán. Muchísimas gracias por darme la palabra. Antes que todo, quisiera transmitir un saludo fraterno de mi gobierno y de mi pueblo. Quiero agradecer a la vez a la misión de Venezuela, embajador Alexander, hermano, gracias por este importante espacio. Gracias al viceministro por su clara y precisa explicación del complot maligno preparado por los enemigos de la humanidad, el imperialismo yanqui. Desde nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, hemos condenado las acciones fascistas criminales de la oposición en su afán de destruir la revolución bolivariana, pero no pudieron ni podrán. La revolución es el pueblo y el pueblo es la revolución. La moral que tienen han logrado vencer y resistir esta oleada fascista en contra de la revolución. Reiteramos nuestro irrestricto apoyo para defender la paz y la soberanía de nuestros pueblos. La verdad es única y palpable y es la que defenderemos en estos espacios multilaterales. Nosotros sabemos ya de larga data lo que son las mal llamadas sanciones, porque esto no es nada más que chantaje y agresiones groseras a los pueblos que las sufrimos. Las medidas coercitivas unilaterales son el acoso que padecemos los rebeldes y soberanos de la patria. Reiteramos nuevamente nuestro apoyo irrestricto que representa la esperanza de construir el mundo multipolar que se está gestando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora, por sus palabras. Tiene la palabra la delegación de Irán, prevenida la República Popular China. Thank you, Ambassador. Let's join previous speakers in thanking you for convening these important meetings and also appreciate the presence of His Excellency Deputy Minister for being with us today and updating us on the latest development with regard to the election in Venezuela. We commend Venezuela for its outstanding resilience and resistance against inhuman unilateral sanctions, whose only purpose is to bring the targeted nations to their knee through the most abhorrent and atrocious method of economic terrorism. In case of Venezuela, it's quite clear that the UCMs, which includes a wide range of punitive and restrictive financial, banking, and commercial measures against Venezuela by Western powers in pursuit of their foreign policy agenda, are clearly contradict the purposes and principles of the Charter of the United Nations, including the principles of sovereignty, non-intervention, self-determination, non-discrimination, and peaceful settlement of the disputes. So briefly, I would like also to join the previous speakers and reiterate that undermining the legitimate
political process, an internal political process through elections is another way of the colonialisms that are renewed and should not be normalized, and all nations and all independent nations should stand against this method that the only target is just pursue the clear foreign policies of certain countries. Thank you. Muchas gracias a la delegación de Irán. Tiene la palabra la delegación de China, prevenida Bolivia. Thanks to the Honorable Deputy Minister for sharing those useful information. China congratulates Venezuela on the presidential election and congratulates President Nicolas Maduro on his successful re-election. China and Venezuela are good friends and partners that support each other. China attaches great importance to its relationship with Venezuela and stands ready to work with Venezuela's side to enrich the all-weather strategic partnership between the two countries and deliver more benefits for the two peoples. The Venezuelan people's choice should be respected. We believe that the Venezuelan government and the people are capable of handling their internal affairs. And also, thank you for sharing the materials on UCM. UCM should not be used as a political tool or as a means of economic pressure. It's gravely violate of the principle and the aim of the UN Charter. China stands firmly for the UN Charter and the basic norms governing international relations. We oppose U.S. and other countries' UCM and the long-arm jurisdiction against Venezuela. I thank you. Muchas gracias a la delegación de China. Tiene la palabra la embajadora de Bolivia. Gracias, embajador Alexander. Voy a ser muy breve. Entiendo que el viceministro nos quiere dar algunas palabras de cierre. Quiero darle la bienvenida al viceministro Castillo y agradecerle por la información que nos ha dado esta tarde. Gracias por haber organizado este evento. Reiteramos nuestra felicitación por las elecciones pacíficas que se han desarrollado en Venezuela el 28 de julio y han dado como resultado de ganador al presidente Nicolás Maduro. Mientras usted describía los eventos que se han realizado allá en Venezuela, visto cómo hay similitudes en los eventos del golpe de Estado de 2019 en Bolivia. Lastimosamente, nuestros proyectos progresistas sufren estas agresiones. Los países que decidimos recuperar nuestros recursos naturales, los países que decidimos defender nuestra soberanía y los modelos propios de desarrollo sufrimos estas agresiones y nosotros simplemente queremos reiterar nuestro apoyo a Venezuela, nuestra condena a las medidas coercitivas unilaterales y su efecto negativo en los derechos humanos, nuestro rechazo a la narrativa en los medios masivos de comunicación que intentan meter en la cabeza de la población ideas distintas, mentiras y agresiones contra nuestros países. Gracias otra vez, viceministro, también por resaltar que ante esto la división de la región no se tiene que dar. Debemos mantenernos unidos y apoyarnos en solidaridad en Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, viceministro, y gracias por su presentación. Muchas gracias a la delegación de Bolivia. Bueno, un minuto para que cierre el viceministro y al final los invitamos a un snack acá afuera para que lo disfruten también. Adelante, viceministro. Bueno, simplemente agradecer la presencia de todos ustedes acá, embajadores, invitados, participantes del 57 periodo de sesiones. Muchísimas gracias por escucharnos, por tener la paciencia de escuchar la versión de Venezuela. Un gran saludo en nombre de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro. Y Venezuela está dispuesta, como siempre lo ha hecho, en el marco de sus compromisos internacionales, a entregar la documentación a las instituciones multilaterales, a seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo para defender su soberanía, su paz y el derecho del pueblo venezolano a vivir en democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Damos por concluida esta conferencia. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.